Bueno, es un honor para mí estar aquí otra vez en este escenario de agenda académica, aquí en nuestra feria, donde se realizan los negocios, donde está hoy el epicentro de calzado y marroquinería en el país, donde traemos todos los actores y pues bueno, es importante tener estos espacios para saber cómo está la situación en materia económica de nuestro sector, qué perspectivas vienen, cómo estamos en mercados internacionales, qué está pasando al interior de la economía del calzado aquí en el país. Entonces, quisiera comenzar pues mostrando cómo está caracterizado nuestro sector, cuáles son las principales regiones donde está caracterizado el clúster de cuero, calzado y marroquinería aquí en el país. Y pues, para repasar un poco, vemos que el clúster más importante, digamos que la producción, la mayor producción de calzado del país, se está realizando pues en Bogotá y Cundinamarca, como ya conocemos clústeres como el barrio El Restrepo, algo aquí en el sur de Bogotá, el 7 de agosto y algunas empresas grandes que están localizadas alrededor de Bogotá, como por ejemplo en Mosquera. Entonces ese es el clúster más importante del país, seguido de Santander, que también es un clúster muy importante, está ahí seguido de Bogotá en temas de producción, y allí se concentra principalmente en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, con un tejido empresarial bastante importante. Allí encontramos alrededor de 1.800 empresas formales y se encuentran pues, en estos cascos urbanos. El tercer clúster es norte de Santander, que está concentrado principalmente en Cúcuta y la cercanía, pues la frontera con Venezuela. Allí tenemos un clúster de alrededor de 1.600 empresas, todas son pues microempresas dedicadas a la fabricación de calzado. El cuarto clúster, como ustedes ven ahí, es el Valle del Cauca, que no tiene un número tan grande como es en Santander y norte de Santander, pero tiene unas empresas muy representativas, muy importantes, que hacen una producción pues muy grande. Entonces también ese es el cuarto. Y el quinto está concentrado en Antioquia, donde allí también hay un número de alrededor de unas 500 empresas dedicadas a fabricación de calzado, y pues se caracteriza por ser un sector productor sobre todo de calzado de cuero y también pues de calzado sintético. Ya si miramos en el campo de los trabajadores, el sector calzado en Colombia para el año pues, 2023, que es la cifra más reciente que tenemos, cuenta con alrededor de 83.290 trabajadores, puestos de trabajo. Se caracterizan en 8.400 empresas a nivel nacional, pues que están, como mirábamos, concentrados en estos departamentos, pero también en otras zonas encontramos, como en el eje cafetero, en la costa, en los llanos, también encontramos empresas, y ahí llega este número de 8.400. Ya para hablar de producción, y eso hay que caracterizarlo, es una producción formal, digamos que producción que está registrada, y la estimación que tenemos es de 49.4 millones de pares. En temas de consumo, la estimación que se hace es que los colombianos consumen 120.6 millones de pares al año, digamos para el 2023, y tenemos un per cápita de 2.4. Si lo comparamos con la región, estamos en un promedio, digamos que el per cápita más alto de la región es Chile con 7 pares, y si comparamos el menor per cápita que se está observando puede ser en Venezuela, que es alrededor de 2.2, y Colombia está pues en un promedio de 2.4, 2.5, ¿no? Siempre pues fluctuando en esto. Y pues comentarles que, perdón que se me adelantó, el 98% de las empresas aquí en Colombia son MIPYMES. Digamos que es un tejido bastante atomizado y es un tejido bastante especial y tenemos una fuerza muy grande laboral. Ya hablando un poco de la marroquinería, vemos que se concentra en los mismos clústeres, pero tiene, digamos que una distribución diferente, un orden diferente. Vemos que Bogotá y Cundinamarca también es la región donde más se concentra la producción de calzado y marroquinería. Aquí pues se concentra en el barrio El Restrepo, igualmente, también hay unas zonas muy importantes como Villapinzón, Chocontá, el barrio San Benito aquí en el sur de Bogotá. Y el segundo productor de marroquinería es Antioquia, que allí sí se concentran en empresas muy grandes, productoras de lo que es todo el tema de bolsos, billeteras y correas. El tercero es Santander, también las MIPYMES, son las que digamos que ahí generan la mayor producción,
seguido pues del Valle del Cauca y el norte de Santander. Entonces se concentran también ahí, igual que en calzado. Para marroquinería, la estimación que se hace es de 50.000 puestos de trabajo directos, con 3.000 empresas dedicadas a este producto, y el gasto de los hogares, lo que hemos visto con la fuente del observatorio que tenemos con la firma Radar, vemos que fueron 388.000 millones de pesos el gasto de los hogares. Aquí quería contextualizar un poco, ya entrando en materia de coyuntura económica, y esto que estamos mostrando acá, que esto es la fuente del DANE, lo tomamos del DANE, mirando cómo está el PIB nacional, cómo es el crecimiento económico. Y aquí observamos cómo, pues el 2020 ya sabemos todos, el tema de la pandemia, la caída, en el 2021 hay un efecto rebote, todo comienza a mejorar, y en el 2022 pues unas cifras aceptables, pero ya en el 2023 entramos en una etapa de desaceleración de la economía. Aquí lo que vemos es los trimestres económicos del PIB, y vemos que para el año 2024, me corro para acá, ya vamos en un 2% en el tercer trimestre del año. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta gráfica? Una desaceleración económica, y no solamente pasó en Colombia, sino creo que eso es un fenómeno mundial. Venimos de una gran capacidad de consumo en el 2022 y ya en el 2023 pues se rezaga un poco. Esto quería mostrarlos para la diapositiva a continuación, que ya miramos la situación del sector calzado, que va muy dinamizada o muy correlacionada con lo que pasa en el PIB nacional. Entonces, perdón, tenemos en el 2020 el tema de la pandemia, la caída. 2021 vemos unos aumentos fuertes, pues dada la base tan bajita que teníamos acá. En el 2022 vimos y experimentamos un boom del sector donde el PIB del per cápita de calzado llegó a estar al 2,8 en pares. Los hogares salieron de la pandemia a consumir bastante calzado. Creo que en todos los sectores se vio esta misma dinámica. Y ya para el 2023 pues comienza a verse ese rezago y comienza a desacelerar las compras, y los factores como es el empleo, la producción y las ventas comienzan a tener un terreno negativo respecto al crecimiento. Entonces, ya para mirar en el año 2024, en la última cifra que tenemos, que es fuente DANE, nos dice que entre enero y noviembre de 2024, comparando con enero y noviembre del 2023, la producción de calzado en el país cae un 4%, las ventas caen un 5,8% y el empleo cae 3,1%. ¿A qué se debe? Una disminución de las ventas, una disminución del consumo de los hogares respecto a lo que es el calzado formal, también una disminución de los pedidos para dotación, también un factor relevante que fue el aumento de los precios de las materias primas, que hizo que muchos productores no tuvieran, digamos que esa capacidad de producción tan alta, dada por el aumento de estos precios. Perdón. Y también una caída de ventas a los distribuidores nacionales, a las empresas, digamos, dedicadas a tener esos calzados o esos altos para poder luego distribuir. Ellos hicieron menos pedidos que en el año 2023 y la industria se vio abocada a un tema de stock altos, y hasta que no se hiciera esa rotación de inventarios o saliéramos de estas mercancías o se comenzaran a comercializar, no había incentivo para producir. Digamos que este fue el reflejo de lo que pasó en el 2024. Como les repito, también vimos otros sectores que se vieron o que tuvieron esta misma dinámica, sobre todo en la materia de industria, pero esto cae dentro de lo que es la caída del PIB nacional o las menores dinámicas de la economía. Ya para pasar a lo que es marroquinería, tiene una dinámica similar al calzado, pues 2020 pandemia, aumentamos en el 2021, 2022 se vio un crecimiento aceptable y comenzamos ya terrenos negativos desde el año 2023, una dinámica bien compleja. En el 2024, esto que se ve acá de ventas es el reflejo de la caída de acá, o sea, tenía una base muy bajita. Entonces, cualquier cosa que se vendiera acá se iba a ver muy fuerte. Entonces, por eso se ve ahí. Pero ya después volvemos a la realidad y vemos que seguimos en una dinámica de caída.
por lo menos en la producción cayendo al 10%, las ventas cayendo al 12,5% y el empleo creciendo al 1,6%. La gente dice, bueno, ¿por qué caen por la producción y las ventas y el empleo sí está aumentando? Aquí lo que estamos viendo es que el sector tiene una complejidad y es que estamos en temas de conseguir mano de obra. Creo que los fabricantes nos cuentan que para contratar está un poco complejo el proceso y está viéndose en dificultades para conseguir mano de obra calificada. Entonces, a pesar de que se caiga la producción, siempre van a estar en este tema de contratar personal y sobre todo los que tengan mano de obra calificada. Entonces, por eso se ve esa dinámica así. Ahí lo que estamos viendo es una disminución de producción de los juguetes caninos. Ese es un sector que pesa bastante aquí en la marroquinería, entonces se cayó el tema y por eso también empujó la producción hacia abajo. Una caída de la producción y ventas de morrales también se observó durante el año. Igual que calzado, hay unos saldos importantes de las colecciones, entonces esto rebotó ahí. Una disminución de las ventas de billeteras y de bolsos, pero pues en la parte positiva se ha visto una dinámica muy interesante en el aumento de las ventas de líneas de mascotas, lo que es la cuestión de correas y bozales. Eso es una dinámica que se está viendo, creo que todos lo estamos viendo en los barrios. Ya ahí está la panadería y está el supermercado y están las ventas de mascotas. Entonces es algo que está creciendo muchísimo y creo que hay un potencial grande, hay una muy buena oportunidad de mercado. Ya si lo miramos en un contexto regional, y aquí también esto lo mide el DANE, y vemos las 4 regiones, vemos Antioquia creciendo al 4,5%, Santander crece al 5,5%, cae al 5,5%, Cundinamarca también tiene un tema negativo de una caída del 7,5% y Bogotá viene cayendo 18,4%. ¿Por qué viene creciendo Antioquia en este sector? Porque se han dado unas exportaciones grandes en lo que es el tema de marroquinería, también un tema de calzado, hay unas empresas que empujan bastante ahí y se está viendo este crecimiento. En Santander pues la caída del consumo y de la producción pues está impactando fuertemente sobre todo en el sector de calzado sintético. En Cundinamarca ahí también tenemos el paso del tema de las curtiembres también vienen generando unas caídas y están empujando este indicador hacia abajo. Y Bogotá con una caída del 18,4%, también eso es el reflejo de la caída de la producción de las MIPYMES. Eso fue pues para el año 2024 comparado pues el año 2023. Aquí quería mostrar qué está pasando en el sector comercio. Esta gráfica o lo que estamos viendo aquí es la dinámica de las ventas de las empresas dedicadas a la comercialización de calzado. Entonces tenemos unas empresas muy grandes y representativas que se dedican pues a este negocio y aquí se está midiendo es el crecimiento de enero a noviembre del 2024 respecto a enero-noviembre del 2023. Entonces vemos que pues, una caída de menos 0,9%. Tuvimos en el año 2020, igual que lo que vimos la producción de calzado, una caída pues respecto a la pandemia, después viene un aumento, después en el 2022 se ve el boom y del crecimiento del comercio en calzado y ya de en adelante pues la desaceleración que ya vimos en las otras gráficas y vimos que en el 2024 el tema siguió en un terreno negativo muy complejo, pero hacia el final, si ustedes miran octubre, noviembre y esperamos diciembre, la tendencia viene cambiando. Quiere decir que en el último trimestre una dinámica, una mejor dinámica en el consumo de los hogares. Entonces, por eso ya tiene el cambio de tendencia y esperamos que pues, para el 2025 esto ya esté en un terreno positivo, ¿no? Creo que estamos viendo la dinámica de la feria y nos está dando pues unos buenos resultados y vemos y tenemos la expectativa de que haya mejores pedidos para el año 2025. Pero bueno, para el 2024 una caída del gasto real de los hogares en el sector comercio. También hay un tema de rotación de inventarios. Estamos observando que las tasas de interés se mantuvieron altas en el 2024 a pesar del esfuerzo o lo que hizo el Banco de la República de ir disminuyendo las tasas de interés. De todas maneras, una tasa de interés alta no incentiva el consumo con tarjeta de crédito y eso hace que los hogares consuman menos calzado. Entonces, por eso las altas tasas de interés también están perjudicando esta dinámica. Tenemos un tema de incertidumbre económica y política que es lo que perciben los hogares. Estamos hablando de reformas,
temas de gobierno, todo el tema de Trump, todas estas cosas comienzan a impactar y pues eso afecta a las compras de los hogares. También tenemos todavía y persisten problemas desafortunadamente de contrabando e informalidad que hizo que los hogares también por temas de precios recurrieran a estos canales de comercialización. Y pues lo que también se observó y comentábamos en octubre y noviembre, el aumento de las ventas respecto al año 2023, allí pues se ve una mejor dinámica y pues nos da muy buenas perspectivas pues para este año. Quería mostrar esta gráfica porque es importante conocer qué está pasando con el tema de los precios de calzado. Esto es el IPC, el índice de precios al consumidor. Esto es solamente el comercio de calzado, no es el IPC general nacional, sino el IPC de calzado. Entonces estamos observando que hacia el año 2018 vemos unas tasas negativas, no hay mucho incentivo a subir los precios. En el 2019 y el 2020 acá se recupera ahí un incentivo a subir los precios. ¿Qué pasó? En enero y febrero del 2020 ahí comenzó la pandemia, se cerró China, entonces aquí comenzaron a mirar el mercado nacional y cuando se comenzó a subir el consumo entre esos 2 meses, pues hubo un incentivo a subir los precios, pero después llegó la pandemia y ya sabemos lo que pasó, nadie estaba comprando calzado, pues no hay incentivo a subir el precio. 2021 el tema se recupera y comienza a haber incentivos de subir los precios. Aquí este bajonazo que hubo en el 2021, estos son los días sin IVA, fue una propuesta que tenía el gobierno anterior y esto dinamizaba las ventas, entonces hubo una caída de los precios, después pues se recuperan y aquí en el 2022 aumenta. Uno, porque hubo un aumento del consumo de los hogares hacia el año 2022, entonces esto hubo un incentivo a subir precios y además las materias primas también aumentaron sus precios, sobre todo las que venían importadas. Aquí un tema fuerte sobre el PVC. El PVC aumentó el precio, la tonelada antes de la pandemia estaba a $900, alcanzó a estar a los $2.000 la tonelada, creo que todos los productores nacionales vivieron eso. Entonces todos esos precios fueron para arriba, también hubo un aumento de los fletes internacionales, todo el tema de transporte y eso generó todo esto. Esto nunca se había visto, un aumento de casi el 10% en los precios de calzado, cuando es un sector que se caracteriza por no tener mucho aumento de precios y a una demanda muy competitiva. Entonces esto se vio ahí. Ya los precios del PVC comenzaron a disminuirse, comenzaron a normalizarse y esto pues también se correlacionó con la baja de los precios del sector calzado y hacia el año 2024, pues como ya vimos anteriormente, toda la caída del consumo redundó en una caída de los precios y ya vamos para el año 2024 cerrando en una caída de un aumento del 0.21% respecto al 2023 y entonces ya lo que estamos viendo es una regulación de precios y un incentivo a bajarlos por la falta de consumo. Este es el gasto de los hogares, esto lo tenemos con la firma Radar y estamos observando aquí el consumo mensual de los hogares. Entonces, para diciembre del 2024, el gasto de los hogares fue de 404.663 millones de pesos, con una variación corriente, o sea, un aumento del 1.2% respecto al 2023, pero si miramos la variación real de los precios, quiere decir que si le quitamos el efecto de la inflación y miramos solo las cantidades, el aumento fue de apenas 0.9%, un 1%, quiere decir que se mantuvo casi igual que en el diciembre del 2023. Para el año 2024, ya el año completo, la cifra asciende a 3.7 billones de pesos, consumieron los hogares en calzado y lo que vemos ahí es un aumento de 1.5% y en la variación real, lo mismo quitando el efecto de la inflación, vemos una caída de menos 0.3%. O sea, lo que aquí nos quiere decir esto es que más o menos el consumo respecto al 2023 se mantuvo constante. Entonces, no hubo mucho incentivo a consumir un poco más. Yo creo que los hogares ya están mirando las compras, las están dirigiendo a unos sectores que son pues, para las personas un poco más relevantes que el calzado y el consumo se ha detenido un poco. Pero bueno, lo que decimos aquí, lo positivo es que al menos se mantiene constante y no tuvo una caída tan fuerte. Ya si miramos el gasto de los hogares, perdón que se me adelantó todo. Bogotá es el principal centro de gasto de los hogares en calzado, con 1.2 billones
de pesos y una participación del 33%, seguido de Medellín, Cali y Barranquilla. Creo que entre las cuatro principales ciudades tienen el 50% del gasto de los hogares. Ahí está pues el resto de las 13 ciudades principales que se miden con radar y pues al final el 3.7 billones de pesos. Bueno, respecto a la marroquinería, el consumo de los hogares fue de 43.000 millones de pesos en diciembre, tuvo una variación de 2.7, crecimiento, y la variación real en diciembre fue 1.5. Digamos que esta categoría de productos sí tuvo un aumento, pues un poco más que calzado, pero igual muy pequeño, creo que también se mantuvo la tendencia. Y para el año 2024 lo que gastaron los hogares en billeteras, bolsos, correas y todo este sector fue 393.125 millones de pesos. El crecimiento corriente fue 1,2, quitándole el efecto de la inflación fue 0,1%, o sea, lo mismo, se mantuvo muy constante el tema del consumo de los hogares. Bueno, aquí ya vamos a comenzar un poco a hablar del comercio exterior, cómo nos fue en el tema de las exportaciones. Y aquí lo que vemos es que entre enero y diciembre, en el primer renglón, lo primero que vamos a observar es el cuero, el sector curtiembre, que pasó ahí, y vemos que tuvo una desaceleración, una caída de 8.5% en las exportaciones de lo que fue cuero. Esto estuvo muy influenciado por la caída de las ventas de los cueros frescos, digamos que no los cueros terminados, sino son los procesos intermedios antes pues, del cuero terminado. Ahí lo que vimos fue la caída del cuero en estado wet blue y en estado fresco, sobre todo a los mercados de Italia y China, que son, digamos, los mercados más relevantes, y esto se vio una caída pues muy fuerte. Respecto a la marroquinería, que es el segundo renglón que ustedes ven ahí, se dio una caída del 13,6%. Llegamos a 46.8 millones de dólares lo que se exportó y pues ahí fue principalmente influenciado por la caída de las exportaciones de los juguetes caninos, sobre todo a Estados Unidos y lo que fue a México. Ya lo que es calzado, que es en el renglón número 6, vemos que las exportaciones llegaron a 37.9 millones de dólares con una caída del 3.2%. Y si miramos el siguiente renglón, que es el número de pares, el país llegó a exportar 2.6 millones con una caída del 7.6%. Y si miramos ya lo que es las partes de calzado, lo que es capelladas, lo que es suelas, plantillas y forros, vemos que hay una caída del 26% y eso está muy influenciado sobre todo a la caída de las ventas a Ecuador en tema de las partes y componentes. ¿A dónde se está exportando mayormente? El principal mercado pues es Ecuador con 25.2%. Allá se exportaron 9.5 millones de dólares, principalmente en lo que es calzados sintéticos, algo de cuero y también calzados inyectados. El segundo socio comercial pues es Estados Unidos con 24.8% y unas exportaciones de 9.4 millones. Allá se exporta principalmente calzado de cuero y también calzado con valor agregado muy fuerte. También se exporta algo de sintético. Pues ahí estamos viendo un crecimiento muy importante y una oportunidad pues grande ahí en Estados Unidos. El tercer destino de las exportaciones de calzado es Costa Rica con 10.5%, 6.1 millones de dólares. Allí se exporta principalmente calzados de cuero. También es un mercado que tiene un consumo de valor agregado muy fuerte, entonces por eso es nuestro tercer mercado. También se están viendo unas compras interesantes a lo que son los países del Caribe. Allá también estamos viendo ventas a las boutiques. Se están viendo también calzados en sintético, digamos que se está moviendo muy fuerte. El tema de Panamá también viene creciendo. El tema de Venezuela, que ya lo vamos a ver, también es una dinámica importante para las exportaciones. Ahora, respecto a la marroquinería, el principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos con el 45%, 21.3 millones de dólares es lo que se exporta allá. Se exporta principalmente bolsos en cuero, billeteras y correas y también pues los juguetes caninos generan una gran parte de estas exportaciones. El siguiente destino es México, el 15% con 6.8 millones de pares. Allá se mueve bastante el tema de los morrales y se mueve también bastante el tema de los bolsos en cuero, los que tienen un valor agregado muy alto y es un mercado pues muy interesante.
El tercero es Perú, 5% con 2.4 millones de dólares. Allá se vende principalmente pues, juguetes caninos y también se está vendiendo mucho el tema de los morrales. Entonces, esto respecto a las exportaciones. Y es que aquí queremos observar las exportaciones de calzado a Venezuela, que tanto nos preguntan qué está pasando con este mercado, qué pasó con la frontera, qué pasó con el paso que ya se dio comercial, y estamos observando acá que entre el 2020 y el 2024 la dinámica, estas son las exportaciones en dólares, vemos que en el 2020 pues vienen cayendo estaban cayendo en el tema de la pandemia, 2021 se mantienen pues muy bajas y ya después de la apertura de la frontera vimos una dinámica muy interesante y ya estamos en 1.3 millones de dólares lo que se está exportando en calzado, allí se exporta lo que es cuero y material textil. Para el 2024 estamos ya en 1.6 millones de dólares con un crecimiento del 24%, digamos que se está teniendo una dinámica muy interesante, aunque todavía vemos como muy deficiente el tema, está muy lento, esperábamos que la cifra estuviera por arriba de los 2 millones de dólares, pero pues dado que siguen todavía habiendo problemas con el tema de los pagos, el tipo de cambio, la situación política del país, también un tema del consumo de los hogares allá, pues vemos que no es la dinámica que se espera, pero igual lo positivo es que viene creciendo exponencialmente las exportaciones hacia el vecino país. Ya pasando un poco al campo de las importaciones, y es lo que se está viendo actualmente, es que en cuero, que el primer renglón está cayendo al 16%, caímos de 10 millones de dólares en el 2023 a 8.4 en el año 2024. Entonces, esa caída se ve principalmente de las importaciones de cueros frescos. Se estaba haciendo unas importaciones muy grandes, sobre todo a Honduras, para todo el tema de las gelatineras, y ellos frenaron esas importaciones y eso pues afectó bastante el sector y vemos esa caída del 16%. En marroquinería, las importaciones vienen aumentando a un 8% y ya en el tema de lo que es calzado, que es este renglón, vemos un aumento del 8%. Esta cifra pues es de enero a noviembre del 2024, que es la última cifra que tiene el DANE disponible, y vemos un aumento del 8% en CIF y un aumento del 5% respecto al 2023, pero con una caída fuerte respecto al año 2022. O sea, se ha mantenido pues un tema constante, tampoco hay mucho incentivo en aumentar muchísimo las importaciones. Y ya en el último renglón son las partes de calzado, que vemos un crecimiento del 56%, sobre todo en el tema de las capelladas en textil y también en cuero. Digamos que eso ha tenido un crecimiento enorme porque se está haciendo ensamble de calzado, entonces está subiendo bastante el tema de las capelladas. ¿De dónde está viniendo o dónde son los principales orígenes del calzado? Vemos que China es el 48%, o sea, la mitad del calzado que importa Colombia viene de allá de China. El segundo origen es Vietnam con un 25% y el tercero es Indonesia. Digamos que todas siguen los mercados asiáticos mandando. Ahí sigue después nuestros amigos de Brasil, que también tenemos una importación bastante importante de allá. Y estos pues son los principales destinos de calzado. Respecto a la marroquinería, sí, la mayoría, o sea, el 82% viene de China, ese es el mercado más fuerte, 147.6 millones de dólares estamos importando en marroquinería. Sigue la India con un 4% y Vietnam con un 3%. Digamos que esa es la composición de las importaciones. Ya pues de resto importamos desde España, desde Italia algunas cosas, pero no en tan grandes volúmenes como lo que traemos desde Asia. Aquí ya quiero pasar a comentar un poco porque ya vimos las importaciones, vimos las dinámicas y decimos, bueno, ¿qué se está haciendo para la defensa del sector, para frenar el tema de las importaciones? Y aclaramos que son las importaciones que vienen con precios bajos, que son precios subfacturados, que son precios que no son de mercado y lo que sí generan es un daño a la industria. Entonces, el gobierno nacional tiene actualmente un decreto se maneja a través de la metodología de umbrales y eso se llama el control aduanero riguroso. Quiere decir que los calzados que se declaren por debajo de estos precios, y aquí tenemos las partidas arancelarias, ahí están lo que van desde los calzados inyectados
hasta los calzados textiles en cuero sintético, todos tienen un umbral de precios, quiere decir que es lo que se declare por debajo en la aduana de estos precios. La aduana le va a exigir certificaciones apostilladas de existencia del proveedor, certificación del precio de la mercancía y entre otras más documentaciones. Todo tiene que ir apostillado pues, para demostrar que realmente pueden fabricar esos precios y pues creo que no se puede fabricar calzados a tan bajos precios, entonces esto puede ser unos temas irregulares ahí, por eso el gobierno controla esto y ha controlado la subfacturación extrema. Hace unos años, hace unos 10 años, lo que ingresaba declarado por debajo de $1, de la importación de $1, eran alrededor de 20 millones de pares y eso generó un enorme problema para el mercado nacional, digamos que se perdió mucho tema de producción y a partir de estas medidas creo que hemos venido ganando terreno y la producción nacional ha tenido una mayor oportunidad en el mercado, se han mejorado las condiciones de mercado y se ha equilibrado la cancha. Entonces, esta es la medida que hay, aplica para todos los orígenes, sin importar si tenemos tratados de libre comercio, porque pues no es una medida arancelaria, sino es una medida de control rigurosa. La segunda medida que se tiene es unos umbrales de precios también, similar a la anterior, pero esta sí es arancelaria y solamente se le aplica a los países con los que no tenemos tratados de libre comercio vigente. Entonces, por ejemplo, no le aplica a Brasil, no le aplica a Ecuador, no le aplica a México ni a Estados Unidos, porque pues eso tenemos otras tarifas arancelarias, pero lo que no tenemos TLC, sí se le aplica esta medida y, ay, perdón, que se me corrió. Y estos son los umbrales de precio, lo mismo, va desde el calzado inyectado hasta a los calzados especiales, los calzados en sintético. Quiere decir que lo que se declare por debajo de estos precios, digamos un par de calzados, si se declara en el caso de 6433, que es cuero, si se declara, por ejemplo, a $9, tiene que pagar una tarifa de 35% de arancel, que es el máximo que se puede cobrar según la Organización Mundial del Comercio para el calzado. Entonces, se aplicaría un 35% y lo que esté por encima se le aplica un 15%, que es digamos que la tarifa estándar o la tarifa general para el sector calzado. Entonces, actualmente se cuenta con estas medidas y han funcionado muy bien porque se ha controlado la subfacturación en las importaciones declaradas, ¿no? Esto no hace parte porque el contrabando ya es otro tema, el contrabando es lo que no pasa por las aduanas, pero con lo que pasa por las aduanas se pudo controlar el problema de la subfacturación y actualmente está el decreto vigente. Este decreto va hasta este año, diciembre de 2025, pero la idea es que el gobierno pueda, digamos que prorrogarlo por lo menos otros 3 años más y esto nos daría pues más luz para la industria nacional. Entonces eso es lo que tenemos actualmente en medidas de defensa comercial del sector y como les digo, le da un respiro a los productores nacionales. Pues ya pues para finalizar la presentación, ¿qué estamos esperando para el año 2025? Entonces esperamos que en el año 2025 la producción y las ventas del sector calzado tengan un cambio de tendencia y ya se encuentren en un terreno positivo, ya estamos viendo unas dinámicas más interesantes, ya estamos viendo que hay un tema de reactivación, por lo menos este año, y hay un tema de perspectiva y de esperanza en la economía nacional a que se revierta esto. Factores como la tasa de interés, estamos esperando que el Banco de la República siga con la dinámica de bajar las tasas de cambio, la tasa de interés y esto puede generar que hayan mayores compras con tarjetas de crédito y que ya los hogares puedan tener una mejor dinámica de consumo. Entonces es un factor clave que siga teniendo esto ahí. También esperamos que las exportaciones tengan una dinámica de crecimiento, sobre todo a los mercados que tenemos TLC. Hemos visto pues que hay oportunidades muy interesantes en Centroamérica y en el Caribe y esperamos que se mantenga esta tendencia. No quise nombrar Estados Unidos porque pues la verdad hay un tema de incertidumbre. Por el lado positivo podemos decir, listo, si hay una guerra comercial con China, hay oportunidad para llegar a ese mercado, tenemos un TLC, hay un 0% de arancel, pero pues ya como vimos hace unos días, esto puede cambiar de un momento a otro. Entonces ahí hay una incertidumbre, por eso no podemos meterle en una perspectiva de poner una balanza que va a ser si vamos a tener un factor positivo o un factor negativo. Entonces eso se genera una incertidumbre ahí. Y también estamos esperando que el gasto público, que ya el gobierno este año, hemos visto que no ha ejecutado del todo el presupuesto, esperamos que este año comience a ejecutarlo y que el gasto público sea uno de los dinamizadores del mercado y que digamos que ya esto nos ayude a generar unas mayores compras de calzado.
pues ya con el gasto público, pues ya vamos a ver mayor generación de empleo, mayor generación de infraestructura y esto pues va a mover un poco más el dinero, el circulante y la gente va a tener más poder adquisitivo para hacer compras. Entonces, estas son como las perspectivas que tenemos para el año 2025. La verdad hay una esperanza muy fuerte, creo que todo apunta hacia allá. Creeríamos que el PIB va a estar un poco una dinámica mejor que el año 2024 y esto pues va a redundar en más pedidos para el sector. Entonces digamos que estas son las perspectivas que tenemos y pues nada, quiero agradecerles mucho por escuchar el tema. Quedamos abiertos a las preguntas, si hay algún comentario, pues con muchísimo gusto. Igual esta presentación va a quedar en YouTube próximamente, la vamos a colgar ahí para cualquier cosa y estamos pues, a la orden desde ASICAN, lo que ustedes necesiten en este tema de perspectivas económicas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.